Ahí quería hacerte una pregunta, digamos, definitiva, de hacerla aquí en Colombia, en Bogotá. Y es particularmente por esa influencia fuerte de los procesos latinoamericanos en tu formación y en la configuración misma de la irrupción de movimientos contrahegemónicos al interior del sur de España, del sur de Europa concretamente. ¿Cómo jugó de manera particular y cómo, digamos, la influencia de inmigrantes latinoamericanos y demás, de un montón de intelectuales argentinos, ecuatorianos y bolivianos que estuvieron, digamos, en el proceso de conformación del 15M, cómo se jugó ese escenario particular y cómo ese efecto de retroceso también en América Latina, con la experiencia de Podemos, ha ayudado a alimentar la existencia misma de los movimientos nacionales populares en América Latina? Diría que en realidad se producen, bueno, hay que empezar, digamos, sobre todo para sentar la discusión desde la honestidad intelectual, hay que empezar por reconocer que este tipo de mirada que compartimos, sobre la que discutimos, digamos que a grandes rasgos hemos caracterizado nacional popular, democrática, progresista, es una mirada claramente minoritaria en la política española, también incluso entre los movimientos progresistas españoles, pero te diría más, ni siquiera es mayoritaria o generalizada o amplísima en Podemos. Es una mirada fundamentalmente de minorías. Lo que pasa es que es una mirada que ha orientado una buena parte de nuestro accionar, pero no se ha producido algo así como una especie de explosión de interés. Es verdad, hemos conseguido que, no sé, hasta los periodistas de los medios de comunicación más reaccionarios de repente citen a Laclau. No hemos conseguido que lo lean, pero hemos conseguido que citen a Laclau, que citen a Gramsci, que no entienden muy bien, pero acarician que está pasando algo que, por la cual hay una fuerza política o hay militantes que reclaman lo que entienden como lo mejor y lo más útil de las tradiciones de pensamiento emancipador del pasado, pero sin atarse a los ritos y el repliegue identitario tradicional que ha acarreado una buena parte de nuestras izquierdas. A menudo en España lo han interpretado también desde la izquierda, desde la derecha y desde la izquierda, como una especie de revisión de marketing del pensamiento emancipador. Digamos, no sería una sustitución o una propuesta política de enfoque político, sino que seríamos unos buenos hacedores de marketing. Es una visión muy deudora, tanto en la derecha, que básicamente nos acusa de algo así como un engaño moral. Ustedes en realidad son los viejos comunistas de siempre, pero lo tapan con palabras más bonitas, como en la izquierda, que atada al mecanicismo y al determinismo de clase. Ustedes son reformistas. Sí. Son reformistas o lo que están haciendo es, bueno, digamos, vestir con palabras que quizás sean más adecuadas para la comunicación en tiempos posmodernos, lo que es lo de siempre, lo que viene ya determinado por la economía. Digamos, las posiciones políticas están dadas en la economía. Si acaso hay quienes se ocupan en la fase final, como si fuera una cadena de producción, en la fase final lo visten, le ponen un lazo, el discurso sería como un lazo. Son todas las visiones que desde izquierda y desde derecha entienden que el discurso es algo exterior a la construcción de los sujetos. Los sujetos ya existirían, el pueblo ya existiría. En algunos términos de la izquierda lo único que ha cambiado es que dicen pueblo, en realidad dicen clase obrera, pero han aprendido que hay que conjugarlo, digamos que hay que decir pueblo, pero el sujeto ya existe, ya está ahí, está ya constituido en la verdad de la economía y está esperando a que alguien le desvele sus reales intereses, a que alguien con el suficiente arrojo, valentía para decir la verdad, les desvele sus verdaderos intereses. Frente a eso, desde una perspectiva, digamos, neogramsciana, defendemos, y me parece que es importante defender, que en realidad la política es siempre una pelea por la construcción de sentido y que entonces las identidades políticas no están dadas. No hay algo así como identidades políticas verdaderas y falsas, sino que las identidades políticas son el resultado mismo. Esta visión, digamos, de tipo constructivista entiende que entiende la hegemonía como el corazón de la actividad política, entiende lo fundamental que la hegemonía no tiene que ver con un proceso de construcción de alianzas en el que sumas partes ya constituidas, sino que es un proceso por el cual diferentes elementos, intereses o grupos sociales acaban coaligándose, pero el lazo que los coaliga los transforma. Así que la hegemonía sería una actividad permanente de creación de sentido que genera orden, un orden siempre precario, siempre inestable, siempre contingente en sociedades en las cuales el orden no está dado y que por tanto no
y que por tanto hay siempre un trabajo de carácter fundamentalmente cultural, pero cuando digo cultural no es, digamos, solo de escribir. Sí, teatro, claro, tiene que ver, digamos, es cultural lo que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, en cómo se diseña el urbanismo o en las relaciones económicas. Digamos cultural en el sentido de un trabajo siempre fundante de un orden determinado, que además tiene que ser permanentemente defendido. ¿Cuál es la falla fundamental? Que esa producción de orden, como necesita la integración de los subalternos, abre siempre espacios para ser contestado. Digamos, toda hegemonía tiene en sí dentro las posibilidades de articulación de un orden diferente, de una contrahegemonía. Desde ese punto de vista es desde el que nosotros nos propusimos trabajar leyendo en el sentido común de época que ya existía en España, no desde la exterioridad absoluta, sino en el sentido común de época que ya existía en España, identificando lo que Gramsci llama los núcleos de buen sentido, cuáles eran las mejores posibilidades para una articulación que fuera capaz de postular una mayoría alternativa. Una mayoría no en términos solo de enunciación, una mayoría con explícita voluntad de poder, con explícita voluntad de fundar un interés general nuevo y de hacerse Estado. A menudo, cuando decimos esto, una buena parte de nuestros críticos conservadores entienden que la hegemonía es algo así como un proyecto totalitario. Esto no es más que el intento de borrar las trazas del orden concreto por el que gobiernan, que es un orden que también está basado sobre exclusiones concretas, sobre construcciones de qué es lo posible y qué es lo imposible, qué es lo justo y qué es lo injusto, solo que ese orden hasta ahora basaba su fuerza en la invisibilidad, en que las ideas que hacen que la visión de los privilegiados se convierta en la visión dominante del conjunto de la sociedad sean ideas que se presentan a sí mismas como naturales. La desnaturalización de estas ideas y la postulación de una esperanza y de un horizonte alternativo no son un epifenómeno que ocurra en los conflictos, no, es el corazón del conflicto, es la posibilidad de que el conjunto de quienes son damnificados o perdedores por un tipo concreto de orden, en nuestro caso por un orden oligárquico profundamente injusto y además profundamente cortoplacista, y si me permites digamos la jerga chapucero, que el conjunto de los damnificados por ese orden sean capaces no solo de hacerse minoría de protesta, no solo de federar sus protestas, sino de ser capaces de encarnar la posibilidad de un orden alternativo, en definitiva de un interés general nuevo, que tenga la capacidad de hacerse, ya digo, de hacerse Estado, y por tanto de inaugurar un tiempo político nuevo. Que lo describe como la cadena de equivalencias, digamos, como la cadena de equivalencias y el paso siguiente, que sería fundar el Estado también. Y el paso siguiente, digamos, la posibilidad de irse articulando en torno a nodos que, a través de significantes que sean centrales en la cultura política de en un momento determinado en una sociedad, de referentes y de liderazgos concretos, de propuestas concretas, sean capaces de dejar de postularse como la parte y empezar a postularse como el todo. Y alguien nos dirá, bueno, pero ese proceso de que la parte se quiere postular como el todo es autoritaria, porque ninguna parte puede ser el todo. Claro, ninguna parte puede ser esencial y permanentemente el todo, pero la lucha política es una lucha permanente por fundar universales, objetivos comunes a la sociedad, que siempre son comunes cuando hay una batalla, una victoria cultural, pero que responden también a la conducción de un grupo determinado. Bueno, durante mucho tiempo hemos vivido, en España por lo menos, con la capacidad de los grupos dominantes de hacer que sus intereses y su visión del mundo y del país, digamos, de la vida en sociedad, permearan y se convirtieran en la visión generalizada también para sectores que no tenían tanto que ganar con ese orden concreto. Lo que abre la crisis, la gestión neoliberal de la crisis y el 15M, y nosotros decidimos ensanchar, profundizar para darle un sentido político, democrático y progresista, lo que abre es la posibilidad de que, digamos, los de abajo, la inmensa mayoría de los sectores medios y populares, de los sectores subalternos, se puedan dotar de una visión alternativa que no les haga demandar exclusivamente, sino que les permite imaginarse una conducción política diferente de nuestro país. Y eso creo que es una visión a la que nunca habríamos llegado sin tres elementos. Sin la práctica comunicativa, fundamentalmente en torno a las discusiones en la tuerca y la práctica de comunicación política en torno a la tuerca. Sin el aprendizaje concreto de las experiencias nacional populares latinoamericanas, que van mucho más allá de intentos de reconstrucción, unificación de la izquierda, sino que son capaces de fundar una idea de nación diferente que hace coincidir el avance de la nación con el avance, reúne nación y pueblo, el avance de la nación con el avance de las mayorías plebeyas, y por otra parte sin el andamiaje teórico, digamos, de un Gramsci liberado de lo peor y más esclerotizante en realidad del economicismo, y liberado para la posibilidad de pensar la batalla por la construcción de la batalla por el sentido, la batalla por la articulación de intereses generales diferentes. Ahora, en realidad vivimos